Amigas empresarias, ¿cuántas de nosotras sentimos que el mundo se nos viene abajo justo cuando estamos en crisis, cuando lo estamos viviendo? Porque cuando todo va bien, cuando van los planes, cuando van las entregas en tiempo y forma, no lo vemos venir. Por eso es muy importante que identifiquemos y empecemos a darle estructura a nuestras empresas, a nuestros negocios. Así que hoy platicaremos de algo súper básico, los manuales de proceso, las estructuras y sobre todo, chicas, cómo aterrizar o cómo enfrentar las crisis. ¿Ustedes qué opinan? ¿Realmente las crisis se pueden prever? ¿Se pueden prevenir? Hoy hablaremos de un tema súper interesante que muchas empresas lo tienen como en el pensamiento, pero luego la operatividad o el día a día las envuelve, que es la parte de las estructuras. Pero me gustaría que iniciáramos presentándote, Fer. ¿Quién es Martita, Fer? muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un honor estar aquí y poder compartir con ustedes lo que la vida me ha enseñado, ¿no? Sabemos que siempre el camino del emprendedor es una montaña rusa que también es un vaivén, que está lleno de emociones y de aventuras. Entonces, híjole, los temas que vamos a hablar hoy son súper importantes. Para presentarme así de una manera muy breve, ¿no? Mucho gusto, yo soy Fernando Magallanes, soy economista de profesión y emprendedor en serie, ¿no? He tenido la oportunidad de ser maestro de universidad y por ahí dicen que llevamos un rato como chef privado. Ok, qué emoción. Vamos directo y al grano. ¿Por qué o cómo nos daríamos cuenta si las empresas están creciendo pero sin estructura? Como cuáles son las señales que tú has visto que detonarían esa situación. Claro, a ver, primero antes de ser empresa hemos sido emprendimientos, ¿no? Y cuando uno es emprendedor siempre está malabareando todo y tapando fuegos aquí, tapando fuegos allá. Y así es como naturalmente hemos ido creciendo. Entonces, muchas veces tenemos un golpe de suerte que nos lleva al estrellato, pero no sabemos cómo gestionar ese éxito. Entonces, al final salen problemas que hay que resolver. Y eso solamente se puede llevar a cabo con estructura. La estructura, pues bueno, es algo no muy sencillo de tener, ¿no? Requiere su tiempo, su energía, sus recursos y demás. Y es como si estuvieras, si no lo tienes, es como si estuvieras construyendo un castillo de naipes. Un pequeño viento y se fue. Fue todo. Se fue. Entonces yo creo que es muy importante, como comentas, primero identificar qué partes de tu empresa o de tu emprendimiento tienen que estructurarse. En base a tu conocimiento y experiencia, ¿con qué empezarías? Buenísima pregunta, Martita. A ver, uno siempre tiene que estar testeando sus productos, ¿cierto? Y hay veces que tenemos productos ganadores, ¿no? Y que esos mismos productos ganadores entran en un timing perfecto en el mercado y los hacen explotar. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces el dolor de cabeza de los emprendedores y empresarios es cuando me entregas. O sea, lo quiero, lo necesito, te lo puedo pagar, pero ¿cuándo me entregas? Y uno con mordiéndose las uñas así dice, y se inventa uno las fechas, ¿no? Ok. Sin siquiera saber si es posible que te lo pueda entregar, si la demanda, si mi capacidad de producción me lo permite, etcétera, etcétera. Y cuando damos una fecha de entrega, ¿no? Así por cumplir, bueno, empiezan los problemas. Yo creo que una parte inicial para que cualquier persona que tenga un negocio o empresa pueda iniciar con sus procedimientos sería los estadounidenses le dicen Process Roadmap, ¿no? Que es tu mapa de procesos. Simplemente la producción. ¿Cuánto tiempo te lleva a hacer cada cosa? Es decir, por ejemplo, ¿no? Tú haces uniformes. Bueno, ¿cuánto tiempo tardas en tener una pieza lista? ¿No? Desde que se diseña, desde que se corta, bueno, desde que se recibe la mercancía, desde que se corta en patronaje, desde que se manda costura, desde que se borda, o sea, todos y cada uno de esos pequeños procesos tiene un tiempo. Entonces, si tú logras tener medido eso, tienes un margen muy alto de ganancia en cuanto a seguridad y tranquilidad, porque ya sabes cómo decirle a tu cliente, oye, te lo tengo listo en 3 semanas. Antes, por más que yo quiera, no se puede. Y en ese sentido, Fer, los números.
se pueden estructurar? Digo, ya hablamos de los procesos, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué tal los números? Buenísima pregunta. Algo con lo que siempre batallan los emprendedores y empresarios, porque No solamente de los emprendedores. no se eximen, son los costos, Martita. Ujú. Los costos es un dolor de muelas para cualquiera que tenga un negocio, pero es la cosa más importante. Ujú. Si tú no puedes controlar tus costos, adivina qué. Estás manejando a 150 kilómetros por hora con una venda en los ojos. Ujú. Entonces, tú no sabes si ya te vas a estampar. Y ahí fuiste. Ujú. Entonces, yo creo que una de las partes más esenciales para poder tener estructura en cuanto a tus números son tus costos. Ujú. Tus costos fijos, ¿no? Tu renta, tu luz, tu agua, tu internet, tu nómina. Las cosas que sí o sí Ajá. tienes que pagar. Produzcas o no O no. produzcas. Ujú. Y luego están tus costos variables. Bueno, si voy a producir 3,000 uniformes, pues ¿cuántas toneladas de materia prima necesito? Bueno, eso depende mucho de cuánto vas a producir. Si tienes claridad en esas partes de los costos, Ujú. estás del otro lado. Exacto. Está súper interesante. Y otra parte, creo que hablando del engranaje, llevamos de la parte de producción, la parte de costos. ¿Qué onda con el equipo? O sea, el equipo como tal, ¿cuál sería, desde tu punto de vista, una estrategia de estructura básica para tu equipo? ¿Te refieres al personal? Correcto. Ok. Los colaboradores. Sí, es bien importante Ajá. porque, mira, ¿qué pasa? Todas las personas deseamos una cierta autonomía, ¿no? De saber que yo soy autónomo y soy capaz de realizar las tareas que me han asignado. Por eso me contrataste. Entonces, pero bajo esa autonomía tenemos una disyuntiva que es de todos los días. Todos los días el negocio, por más común que sea, es diferente. Cambia. Y en esos cambios, luego nosotros tenemos que estar tomando decisiones. Y toda decisión, como es bien sabido, tiene un costo de oportunidad. Correcto. Si me voy a la izquierda, dejé de elegir la derecha. Así de simple. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el equipo está sometido a que no hay estructura, a que no hay procesos claros o no hay procesos, todo el tiempo tienen que estar tomando decisiones. Y eso es un desgaste enorme para todos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo siempre voy a estar, yo como colaborador, yo siempre voy a estar pensando en, y a lo mejor no tomé la decisión correcta, a lo mejor le costé a la empresa, a lo mejor y sí, a lo mejor hice un acierto, ¿no? Di en el blanco. Pero eso no siempre pasa. Casi siempre la diana se desvía hacia el lado que cuesta más. Y es muy difícil para los colaboradores entrar en sintonía con quienes los contratan, ¿no? Algo que me ha tocado ver mucho en las diferentes empresas es que siempre se siente que un lado da más que el otro, ¿no? Claro. Oye, yo estoy trabajando muchísimo y no me pagas lo suficiente. Y del otro lado es, oye, te estoy pagando muchísimo y no me trabajas lo suficiente. Entonces, cuando tú logras estandarizar tus procesos, ¿no? Cuando tú logras estandarizar la toma de decisiones, esa fricción, ese roce, se disminuye como no te imaginas. Entonces, yo creo que eso sería una parte interesante. Número uno para desarrollar. Número uno. Sí, sería importante. Creo que comentas algo, hace poco leí un libro y comentaba de que parte de la estructura de los puestos principales tenían que responder la pregunta de ¿para qué estoy en la nómina? Y creo que eso hace incluso para un colaborador que su día se priorice. No sé si por ahí hay un libro que dice ¿cómo haces ese sapo? Y lo que dice es, lo más importante es, número uno, hacer tu lista y que tu lista vaya en razón de para qué estoy en la nómina y empezarte a comer los sapos más grandes. Claro. O sea, porque en ese sentido tus actividades van a ir en función de un objetivo súper claro y ya lo demás, pues yo le diría que es como complemento o incluso actividades que el cliente ni siquiera paga. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí, fíjate que ahorita que lo mencionas, me recordaste otro libro buenísimo, que es Empieza por el porqué, ¿no? Y hay una diferencia muy grande
en las empresas que tienen cultura, ¿no? Cultura empresarial, y empresas que están ahí porque necesito un cheque, Ajá. ¿no? Entonces, en este libro mencionan que en la NASA, ¿no? La cultura está arraigadísima. Es decir, si tú vas con un ingeniero en motores y le preguntas, oye, ¿qué haces? ¿Por qué estás tú aquí? ¿No? Él te va a responder, bueno, estoy tratando de llevar a la humanidad a la luna, ¿sí? Pero si tú vas al baño y te topas con el conserje, ¿no? El encargado del aseo, y le preguntas, oye, ¿y tú por qué estás aquí? Y dice, bueno, estoy tratando de llevar a la humanidad a la luna. Entonces, esas cosas, como la cultura, son aquellas por las que el cliente no paga. Sí. Pero son aquellas que hacen muchísimo más fácil llevar el día a día en la empresa. Sí. Y creo que incluso aquellas empresas que tienen muy fundamentado o muy arraigado, como lo comentas, la cultura, son las que crecen y perduran a lo largo de la historia. Creo que un ejemplo básico aquí en México pues es Grupo Bimbo, ¿verdad? Sí. Que desde su fundador lo ha logrado transminar a todos los niveles. Y justo me encanta esa pregunta que comentas, el por qué. ¿Por qué abro mi negocio a las 9 de la mañana? ¿Por qué lo cierro a las 8? O sea, es como cada día identificar qué es lo que te motiva y el sentido. Y creo que cuando a un grupo de personas llamados colaboradores le das un sentido de pertenencia, Fer, o sea, el cambio y la dirección, digamos que todo se alinea, los astros se alinean y todos vamos a un mismo objetivo. Sí, buenísimo. Hace poquito leí también el libro de Víctor González Jr., el hijo del doctor Simi. Sí, y a mí me pareció algo increíble porque él no construye la empresa. Él toma la empresa que su papá construyó junto con todo su equipo de colaboradores y él no viene a cambiar las reglas de la empresa. Él viene a mejorar. Entonces, Víctor González Jr. nos cuenta cómo es que adopta la filosofía de trabajo y nos cuenta cómo es que en Dr. Simi todos los trabajadores colaboradores tienen la filosofía de que soy un samurái. ¿No? El libro está bastante interesante, la puedes encontrar en cualquier farmacia similar, te cuesta como 99 pesos. Y es un libro así chiquito, o sea, buenísimo. Ok, ahora vayamos como a un terreno más sustancial, más físico. Creo que también mucho ayuda la herramienta que conocemos como los manuales o los manuales típicos de procesos. Entonces, realmente, ¿para qué sirve un manual de procesos? Porque luego tenemos como ideas vagas o no sabemos cómo hacerlo en la práctica. ¿Tú qué has visto? Híjole, Martita, yo creo que le diste al clavo. Sí. ¿Qué pasa? Insisto, cuando uno va haciendo un negocio, para empezar, es muy difícil que alguien te enseñe a llevar un negocio. Te voy a decir por qué. Porque a pesar de que estemos en la misma industria, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Gastronomía, ¿no? Los restaurantes. Yo tengo un restaurante que vende antojitos mexicanos y justo al lado, no a 2 cuadras, no, justo al lado, tengo otro restaurante que también vende antojitos mexicanos. ¿Qué pasa? Somos la misma industria, somos el mismo horario, somos la misma ubicación, somos el mismo todo. Incluso hasta los mismos proveedores. Pero ¿qué pasa? Que yo no hago las cosas, vamos a decir, yo no hago las enchiladas como al lado, ¿no? Claro. Y son enchiladas. O sea, luego la gente dice de que, ay, ni que fueran enchiladas. No, tiene su chiste. Entonces, ¿qué pasa? Que yo hago las cosas como yo sé hacer, como yo creo que son, como a mí me dieron a entender. Pero, ¿qué pasa el día que yo, por desafortunadamente, no puedo ir a trabajar y necesito un reemplazo? Bueno, ese día las enchiladas van a salir diferentes. No hay una estandarización porque el chef no fue. Entonces, ¿qué pasa con estos manuales, ¿no? de procedimientos? Es que tratan de estandarizar las operaciones del día a día. Si tus enchiladas llevan 100 gramos de queso gratinado, no puedes ponerle 120, no puedes ponerle 80, son 100. ¿No? Porque esa es la receta, porque eso está en mis costos, porque así es. ¿Qué pasa con los manuales? Que muchas veces la gente cree que son tediosos. La gente ve el manual así de 600, 700 páginas y dice,
no manches, me estás Ajá. dando muchísimo trabajo, aparte de mi trabajo, Correcto. ¿no? Ujú. Pero ¿qué pasa? Que ese Ujú. manual, si está, si existe, Ujú. es un salvavidas importantísimo. Ujú. Muchas veces, las tormentas llegan, Ujú. ¿no? Las crisis llegan, Sí, aparecen sí. y no sabemos ni siquiera cómo gestionarlas. Bueno, tengo un muy buen amigo que con una analogía, con un ejemplo, me enseñó qué tan importantes Ok. son los procesos, Ujú. qué tan importantes son los manuales. Y me dijo, un día estaba un dueño de un rancho que su capataz lo dejó y estaba buscando un nuevo capataz. Ujú. Llega, pone su anuncio, Claro. ajá, y llega entonces un capataz. Hola, me interesa el trabajo. Dice, ah, muy bien. ¿Y por qué debería yo contratarte? Ujú. Dice, muy buena pregunta. Yo tengo un superpoder. ¿Un ¿Cómo? A ver. superpoder? ¿Cómo? ¿Cómo? Ajá. Y sí, yo tengo un superpoder. Yo puedo dormir en medio de la tormenta. Y el dueño del rancho se queda como ¿de qué me hablas? Ajá. ¿Cuál tormenta o Ajá. qué? Me dice, sí, yo puedo dormir en medio de una tormenta. Y entonces el dueño del rancho no entendía, pero dijo, yo necesito un capataz, Claro. ¿no? Yo necesito seguir operando. Bueno, lo contrató. Ujú. Llega el momento en el que una tormenta fuertísima azota el rancho y entonces el ranchero sale corriendo a buscar las vacas. Ujú. Las vacas, las vacas. Y entonces las vacas en el granero, Ujú. refugiadas. Los pollos. Mm. Los pollos sale directamente a los gallineros y refugiadas. Los cerdos, no, refugiados. Y entonces dice, bueno, ¿y este compadre, capataz? Bueno, y entonces va y se asoma a las barracas y el capataz, dormidito en su cama, a gusto, calientito, y el ranchero mojándose allá afuera. Y entonces entendió cuál era su superpoder, que es poder dormir en medio de una tormenta. Porque él ya sabía qué tenía que hacer y lo hacía. No tenía que estar decidiendo de si, ay, va a llover, no va a llover. No, yo guardo las vacas, yo guardo los pollos, yo guardo los cerdos. No pasa nada. No. Y esa metodología lo tenía acostado calientito en su cama en medio de una tormenta, ¿no? Sí. Entonces, cuando me explicaron eso, yo lo entendí y dije, claro, es súper importante tenerlo. ¿Cómo voy a manejar yo una crisis si ni siquiera tengo entendido por qué me puede surgir una crisis? ¿No? Si hay procedimientos que me pueden gestionar externos a la empresa, ¿no? Porque las tormentas no vienen dentro de la empresa. A veces sí, A veces sí. a veces no. Entonces, cuando yo entendí esto, Sí. se me abrió la mente. Justo me platicabas y se me veía a mi mente la ilustración de que los manuales de proceso funcionan como las sombrillas que te van a proteger mientras pasa la tormenta. Me encantó, ya se me va a quedar y creo que a la que nos escucha igual por ahí les puede quedar esa imagen, ¿verdad? Y a ver, no quiere decir que tengas que tener un manual de procedimientos hiper extenso y súper complejo. No. Esto es una cosa más sencilla de lo que la gente piensa. A ver, basta con que tú empieces en tu día a día a documentar cuál es el paso a paso para lograr lo que estás haciendo, ¿no? Si haces enchiladas, ¿no? Pues bueno, entonces el paso 1 cuál es, el paso 2 cuál es, el paso 3 cuál es. Y entre más sencillo lo tengas, muchísimo más fácil para que cualquiera que sea tu colaborador pueda repetir ese procedimiento. Correcto. Ahora, la vida me ha dado oportunidad de aprender muchas cosas. Y justo cuando yo daba clases en la universidad, aprendí esto que me parece muy importante. No todas las personas somos iguales, ¿no? Lo que yo puedo aprender de una forma. Sí, yo lo puedo aprender de otra. Exacto, Claro. ¿no? Y entonces yo me acuerdo de cuando me enseñaron los tipos de personalidades de aprendizaje. Auditivo, kinestésico, visual, todo esto, Sí. ¿no? Entonces, no necesariamente tienes que tener un
manualote Mm. así enorme. No, puedes hacer videos. Ujú. Puedes grabarte Sí. Ajá. y en sonido decir, mira, el paso 1 es prender el El fuego, fuego. ¿no? Pues paso 2, poner la cazuela. Paso 3, echar aceite, ¿no? Así, Ujú. así. Y hay diferentes formas de tener esto. Lo importante Ujú. es que lo tengas. Correcto. ¿Cómo? Ujú. No te preocupes. Ujú. Sí, también hay que tener en cuenta de que está vivo, como Ujú. la empresa. Pues, Los procesos pueden cambiar, los sí, proveedores pueden pueden cambiar, cambiar. el cliente puede cambiar Ujú. y el producto también. Entonces es muy flexible, Ujú. ¿no? Si algo cambia, no pasa nada, Ujú. lo cambiamos. Sí. Y entonces vas teniendo versiones 1, 1.1, Ujú. 1.2, un N, Ujú. ¿no? Entonces eso está interesante. Sí, y justo lo que comentas, digo, desde mi experiencia, pues nosotros comenzamos con aquellas tareas que identificábamos que eran súper repetitivas. Entonces yo sí las invitaría a quienes nos escuchan como empezar a identificar cuáles son las tareas como muy repetitivas y sobre esa, dale, o sea, sobre esa ve Sí, haciendo los procesos, tu mapeo y ve haciendo, me encantó el tema de los videos cortos, incluso sí, nada más tu voz, y, pero sí nada sería como de identificar cuáles son las tareas que día a día se repiten y con esas. sí. Y ya eliminas un porcentaje, digamos, al 80-20. Porque, ¿qué pasa? Muchas personas se abruman Ajá. muchísimo porque todo el mundo, la gente le está diciendo, inteligencia Sí. artificial, a ver, no, espérame, Ujú, compadre, o sea, espérame, que yo ujú, todavía no estoy en ese nivel. ujú, Entonces, no se abrumen, no pasa nada, ujú. documentalo papel y Ajá. lápiz, ¿no? Sí, ya llegará el momento en el que cuando ya lo tengas avanzado, puedes Ujú. utilizar herramientas de inteligencia artificial. Ya. Al principio no Ujú, es necesario. ujú. Sí, es básicamente enfocarte en tu día a día y sobre eso hacer versiones Sí, actuales de lo que estás viviendo. Y como comentas, conforme va evolucionando el proceso, pues lo vas modificando. a mí me gusta Ajá. decirle los baby steps, Ok. ¿no? Los Ajá. pequeños pasitos, Pasitos. Ajá. pasitos, pasitos. No corras, baby Ajá. steps. Exacto. Acabas de tocar otro tema muy importante que me encantó cuando hablabas de la analogía de la persona del granjero y es el tema de las crisis. Ujú. Bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado que las crisis son las mejores oportunidades, que las empresas crecen con las crisis? Y aquí la pregunta sería, o sea, ¿realmente tú consideras que las empresas y las empresarias nos podemos preparar para las crisis? Qué buena pregunta. Yo considero que no se pueden preparar para las crisis. Yo considero que se deben Ujú, preparar para las crisis. Mira, cuando yo estaba estudiando en la universidad, ujú, no en economía, lo primero que te enseñan es que todo es cíclico. ujú. Todo es Qué cíclico, o co- sea, todo, Ok. todo, todo. ¿Y qué pasa? Que nosotros tenemos las diferentes curvas de Ujú, crecimiento y decrecimiento de la economía, ya, de etcétera. ujú, Entonces, tienes tu creciente, ujú. tu cresta, tu auge, Auge. y luego tienes tu depresión Ujú, y sí, tienes tu valle, tu, claro. tu crisis. Ujú, Bueno, eventualmente vas a volver a subir, ujú. porque no puedes estar estancado tanto arriba como Como abajo. abajo. No puedes, Ok. esto es cíclico. Ujú, Entonces, ¿qué pasa? Eh, tienes que, ujú, tienes que. O sea, las crisis, más bien la pregunta es si pueden ujú, ocurrir. ujú. Más bien la pregunta es cuándo ¿Cuándo? van a ocurrir. Porque Ujú, van a ocurrir. correcto. Ujú. Y hablaste de dos temas importantes, yo creo que es para identificar la parte de la crisis internas y la parte de la crisis externa. Ujú. Hablando de la crisis interna, a mí me encanta mucho el concepto que luego escuchamos del héroe o de las heroínas dentro de las empresas, y lo cual yo considero que es un riesgo súper, súper importante identificarlo, porque de pronto estas héroes o heroínas tienen toda la carga, todo el poder, toda la tema de decisión y yo puedo y todo pasa sobre mí, yo tengo que tomar decisiones. Pero ¿qué pasa cuando el héroe no llegó a trabajar? Le da gripa. Le da gripa o cuando el héroe te dice, bueno, bye, Sí. chao, me voy con el de frente por 10 pesos. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿qué pasa con esas heroínas, héroes que tenemos dentro de nuestras empresas? Sí, digo, a ver, Mm. si quisiéramos verlo con el fútbol ahora que es la fiesta más grande, Ujú. pues claro que todos los equipos tienen una superestrella. Por supuesto, alguien que es más Mm. habilidoso, Oso. alguien que es más Mm. famoso, más
entregado con el público. No, claro que las hay. Pero ¿qué pasa? Que yo, afortunadamente, y estoy muy agradecido, la vida me ha puesto lado a lado, frente a frente, de quienes ya lograron conseguir cierto éxito, ¿no? Por así decirlo. Personas muy influyentes en México e incluso a nivel Latinoamérica, ¿no? CEOs, dueños de empresas, etcétera. ¿Y qué pasa? Que yo he tenido la oportunidad de corroborar que efectivamente son personas. No Sí. hay ningún secreto. Es humano, carne y hueso, como tú, como yo, ¿no? Salvo que tienen un sistema nervioso muy fuerte. Sí. Y logran controlar sí, logran controlar más el estrés. Claro. ¿No? Tienen un sistema nervioso impecable. ¿Qué pasa? Siguen siendo personas. Siguen siendo personas. Entonces, y todos somos un equipo. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos solos jamás podrían haber logrado aquello que lograron. Y todos somos un equipo. Tan importante es el del alto mando como el de la base de la pirámide, ¿no? Todos son esenciales. Pero hay que saber, ¿no? Delimitar sus responsabilidades, ¿no? Y sus áreas de influencia. Si el día de mañana tu campeón goleador se va del equipo con el equipo rival, ¿qué vas a hacer? ¿No? Va a pasar. Exacto. Y en tema de las crisis externas, o sea, ¿qué es lo que tú has observado? Porque como bien comentas, pues si de las internas tenemos trabajo por hacer, ¿qué pasa cuando nos llueve situaciones, incluso de manera personal la pandemia? O sea, fue una crisis súper importante que tanto en el tema de salud personal como en el tema empresarial, o sea, cambió la dinámica totalmente. Sí, mira, ¿qué pasa? Yo considero que cuando uno tiene bien documentados sus procesos y hay cierta estabilidad en la empresa, bueno, tú puedes desbloquear a tus altos mandos o a tus altos ejecutivos para empezar a hacer estrategias, escenarios. A nosotros en economía siempre nos hacían plantear 3 escenarios. Uno muy bueno, otro un poquito más conservador y uno muy pesimista. Así, o sea, tú tírale. Bueno, ¿qué pasa? Que hay personas que se dedican justamente a hacer solo esto. Oye, ¿qué pasa si nuestro presidente vecino del norte amanece y quiere ponerle arancel al aire, al oxígeno? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Sabes? Claro. Bueno, ya hay un departamento que se dedicó meses antes a a explorar otros mercados, a hacer contactos previos, a hacer a pivotear productos, no sé, servicios, etcétera. Pero es que eso solo pasa cuando tienes un poco de estabilidad, cuando puedes darte el lujo, porque es un lujo, Sí. de poder ponerte a pensar en qué pasaría si las cosas salen mal. Exacto. Es un pasito después de cimentar. Entonces lo que entiendo es que obviamente las empresas en algún momento vamos a entrar en crisis. Lo importante es saber cómo vamos a reaccionar o tener esos 3 escenarios que comentas y opciones. Y que va a ser como fundamental para que en el momento de la crisis decir, bueno, ok, esto fue algo que yo vislumbré en algún momento, está pasando y en aquel momento vi esas opciones. ¿Cuál elijo en este momento? Que a ver, también es importante mencionar que no todas las crisis son del tamaño de un tsunami. No, claro. ¿No? A veces surfear la ola puede ser una ola de 5 metros. Claro. ¿No? Y para esto hay matrices de toma de decisiones y hay matrices en donde tú puedes poner, a ver, ¿es urgente? Sí. ¿Pero es de impacto alto en mi empresa? No. Ok, entonces no le doy prioridad a eso. Pero, ¿qué pasa? No es urgente hoy, no es urgente hoy, pero tiene un costo y un impacto alto en mi empresa. Oiga, vaya desarrollándome el escenario feo, ¿no? Porque hay que prepararnos. No es urgente, pero sí nos puede costar mucho. Y esa es una matriz de decisiones. Ok.
Entonces, básicamente, para clarificar, sería como las dos preguntas, ¿sale? ¿Es urgente? Ujú. ¿Sale? Ajá. ¿O no es urgente? Ajá, Y luego viene el tema del costo, el impacto. el impacto. Sí, Ok. tiene un Ajá. impacto alto, Ujú. ¿no? Me puede costar Claro. mucho Ujú. o no. Ujú. Me encanta porque es algo, la verdad lo visualizo súper sencillo, literal, una hoja, Sí. y voy como de cuadrantes, me lo Ajá. imaginé, ajá, Sí. y ahí voy poniendo como la situación. Ejemplo, ¿dónde pondría en qué cuadrante pondría el tema de que el proveedor no me entregó hoy el queso para mis enchiladas que estábamos Ajá. hablando? Ajá. Sí. ¿Qué impacto tendría, verdad? Ujú. ¿Qué pasa, por ejemplo, que si es un martes, Ujú. ¿no? Donde no tengo tanta afluencia en mi restaurante, pues bueno, a lo mejor el impacto es muy bajo. Ujú. Pero ¿qué pasa que si es un viernes de enchiladas al 2x1 y Ok, toda la toda gente va a tu claro. restaurante porque, Mm. ¿qué pasa? Te puede llegar a costar muchísimo en cuanto a malas reseñas, en cuanto Claro. a, vamos, un mal comentario en la sobremesa Ujú. con tu familia o así. Oye, ¿sabes qué? Ni vayas a ese restaurante, tienen enchiladas al 2x1 y no tienen queso. Ujú. Bueno, es que depende, Sí. ¿no? Entonces, volviendo al tema y uniéndolo al tema de la estructura, o sea, creo que definitivamente en las crisis es cuando ves realmente el sustento que comentabas, qué tan forjado, qué tan sólido son las bases. Claro. Y realmente al final simplemente la crisis revela tu actual estatus o tu actual momento y no es tanto que la crisis sea la consecuencia de ello, sino más bien todo el camino que como empresas vamos generando para ser una empresa más sólida. Sí, a ver, está el cuento Ujú. para los niños, la Ujú. fábula de los tres cochinitos y el lobo, Ajá. ¿no? Sí, Que cuando uno va empezando, pues claro que tiene su casa de paja, claro. por Ujú. supuesto. Y ya después la hacemos de madera. Y ya después nos damos cuenta de que el lobo no puede tirar una Ujú. casa de ladrillo. Ujú. Eso es una fábula para niños. Sí. Entonces, tú desde tu punto de vista, lo que has experimentado, 3 errores que tú consideras súper comunes que nos pasa cuando no tenemos estructura. Así que Sí. digas, hoy sí soy. Híjole, sí fui, Sí sí fue. soy. Y tal vez muy probablemente sí seré. Claro. Ujú. ¿Qué pasa? Yo creo que 3 errores que yo he visto es, número uno, ni siquiera contemplar el manual de procesos, Ujú. ¿no? Eh, mm, Número dos, muchas veces queremos crecer, Ujú. tenemos hambre, queremos No seas comernos el mundo, tenemos energía, tenemos tiempo. Ujú. Y entonces empezamos a remar durísimo, Ujú. durísimo, durísimo, Sí. pero solo remamos a la derecha. Ujú. Entonces, ¿qué pasa cuando tú remas durísimo, Ujú. pero solo a la derecha? Empiezas a dar vueltas Ujú. y Sí. vueltas y vueltas y no avanzaste. Claro. Entonces, yo creo que partiría de la premisa de Ujú. dónde estoy hoy Ujú. y a dónde quiero llegar. Sí. Yo trabajo mucho con lo que es eh, ingeniería inversa. Entonces, Ok. nosotros planteamos un punto Ujú. de culminación Sí. y a partir de ahí vamos haciendo pasitos para atrás. Ujú. Ok, esta es la empresa que yo quiero bueno, que yo quiero crear. ¿Qué sucedería un pasito Ujú. antes? Ah, ok. Oye, ¿y un pasito Súper. antes de eso? Ujú. Esto. Ah, ok. ¿Y un pasito antes de eso? Esto. Ujú. Ah, ok. Y así, Sí. con esa serie de pasitos hacia atrás, Ujú. eventualmente vas a llegar en el punto en el que estás hoy. Ujú. ¿Qué pasa? Que cuando llegas a ese punto, tienes ya un camino trazado Claro. perfecto. Ujú. Insisto, flexible, Terrible. Ujú. adaptable, pero un camino Camino. perfecto. O sea, Ujú. entonces yo creo que es eso, ¿no? Saber Ujú. hacia dónde voy, ¿no? Contemplar Claro. los manuales Ujú. y no estar casados con la idea o producto, ¿no? A veces creemos que desarrollamos lo mejor de lo mejor, pero a lo mejor el mundo no lo necesita Total. hoy, Ujú. ¿no? Em, yo creo que serían esos tres. Entonces, aquellas personas que nos están escuchando, nos están viendo, dicen, ok, lo acabo de escuchar, estoy súper motivada, motivado. ¿Con qué empiezo hoy? ¿Qué podemos hacer Buenísimo. hoy? Sí, buenísimo. Mira, ¿qué pasa? Cuando uno no sabe algo, Ujú. ¿qué hace? Pregunta. 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 Ajá. Así. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros luego utilizamos una metodología que es como de las em,
5 Ws o Ajá. 6, no me acuerdo, que son las preguntas. Entonces, ¿Qué? ¿Para qué? mm, ¿Cómo? ¿Cuándo? mm, ¿Dónde? ¿Quién? ¿qué? ¿No? Ujú, Entonces, a partir de eso, ya tú vas definiendo qué. Bueno, construir el podcast más viral de América Latina y el Caribe. Ok. ajá. ¿Para qué? Bueno, para poder lograr recrear conexiones de alta relevancia e influir en mi círculo social. Bueno, Social. ¿cómo? No. Ah, Ah, trayendo invitados de lujo, etcétera, etcétera, que puedan aportar a la ajá. conversación. Bueno, entonces tú vas resolviendo ese Ujú, tipo de preguntas. Y cuando tú ya lograste eso, bueno, entonces puedes seguir ujú. preguntando más con los Entonces, procesos, ¿no? ¿Qué? Bueno, voy a hacer enchiladas. mm, ¿Para ¿qué? qué? Para venderlas Ujú, y ganar dinero, claro. ¿no? Y mantener a mi familia. Ujú. Em, ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, montando un Mm, puesto, no necesariamente un ujú, restaurante, claro. y Mm, eventualmente conseguir eso. Entonces yo creo que lo más importante es eso. Cuando uno no sabe, mm. pregunta. Pregunta. Ok. Entonces nos quedaríamos con eso. Yo O creo que sea sí. que creo que lo más importante en este momento es saber qué preguntas hacer, porque la información creo que está al alcance y creo que cada vez el tema de conocimiento se está volviendo un commodity. Sin embargo, las preguntas son muy importantes. Sí. Las preguntas entiendo que se basan en hacia dónde quiero ir. Sí, 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 sí. Digo, algo también Ujú, que para mí es muy importante ujú, es que a lo largo del camino uno nunca va solo. sí. Uno nunca va solo. Ujú, Entonces, ¿qué pasa? Que las personas siempre están dispuestas a ayudar. ujú, Ayudarte, ayudarme, ayudarnos. Em, y para esto yo creo que la figura del mentor es una joya. O sí. sea, alguien ya pasó por ahí, por ese Ujú, camino y sabe que hay un hoyo. ujú, Bueno, que te diga ya, dónde está el hoyo para que lo rodees y no ujú, caigas ahí. claro. Él ya cayó, Ujú, ¿no? Entonces la figura del mentor para mí es muy ujú, importante. Hay que estar muy agradecido así es. siempre con el mentor y hay que tener uno, Ujú, hay que pedirlo. ujú, Normalmente no te van a poder decir que no, ujú. porque a ellos ya los ayudaron en su El momento. comentó, claro. Entonces hay que agradecer, hay que regresarlo esa ayuda, Ujú. ¿no? Y hay que seguir mentoreando. Esto es una cadenita. Una cadenita. Súper bien. Entonces, aquellos mentores que tanto a Fernando como a mí nos hayan acompañado durante este camino en el que estamos viviendo, pues de Salud. antemano, salud y Salud. muy agradecidos por todas las enseñanzas, por todos los consejos y sobre todo por el tiempo que han invertido en escucharnos, Sí. en escuchar nuestras ideas, en escuchar nuestras loqueras Sí. y por ellas. Pues Sí. muchísimas gracias, Fer, por tu tiempo, por tus enseñanzas. Creo que nos llevamos algo súper, súper nutritivo y sobre todo como herramientas que podemos aplicar ahorita terminando el podcast, a aquellas empresarias y empresarios que nos escuchen. ¿Algo Bien, más? no, buenísimo. Buenísimo. Yo muy agradecido por estar Ah, aquí, ¿no? Poder compartir la que la vida me ha enseñado. Y nada, cuando gusten. ok, gracias. Al contrario. Después de esta conversación me quedé con algo súper importante. Creo que las empresas, la verdad, las empresarias no vemos o no consideramos la importancia de definir estructuras, de definir manuales. Por ahí nos comentaba Fernando del tema de mapear nuestros procesos, de crear como actividades o identificar aquellas actividades que repetimos diariamente. Y en ese sentido, existen muchísimas herramientas que podemos ejecutar el día de hoy para identificar esas tareas y poderlas plasmar en nuestros procesos, un video cortísimo que podemos hacer documentando cada uno de los procesos y sobre todo tener como planes, digamos 3 planes. Él nos comentaba de la expectativa de un plan súper positivo, la segunda de un plan conservador y la tercera de un plan pues más dramático. Y en ese sentido, cuando las crisis se presentan, pues ya tenemos objetivos o planes muy identificados que podemos realizar. Entonces, chicas, a realizar esas herramientas justo el día de hoy.